Entonces, la dinámica de esto va a ser la siguiente. Yo les voy a hacer 2 preguntas para dar una introducción y cada uno va a tener 10 minutos para contestar la primera, y después voy a hacer la segunda y cada quien va a tener de 10 a 15 minutos para contestar la segunda, y después un espacio de preguntas y respuestas, si así lo desean. Entonces, la primera pregunta para el panel aquí es: ¿cómo ven ustedes la situación de El Salvador desde sus lugares de trabajo? ¿Y cuáles son las causas? ¿Cómo la ven? Si estamos súper, ¿cómo la ven? Si la ven bien negro, como se dice. Y pues esa es la pregunta para comenzar. Así que los dejo con ustedes, primero con el pastor Mario Vega, luego con Paolo y luego con el padre Jaime Paredes. Pido un aplauso para los 3 panelistas. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, y tal vez pues se preguntan por qué un pastor tiene que estar hablando de temas de seguridad, ¿no? La razón de esto es porque el problema fundamental de violencia en nuestro país es el problema de las pandillas. Y las pandillas nacen, crecen y viven dentro de las comunidades. Pero las iglesias también nacieron, crecieron y viven dentro de las comunidades. Entonces, esto hace que parte de la vida comunitaria es el papel de las iglesias, pero también ahora el papel de los jóvenes que se organizan en pandillas y que realizan pues todas las actividades delictivas que conocemos. Esto es lo que permite que uno pueda tener algún tipo de relación, porque no se puede hacer un trabajo dentro de una comunidad dejando de lado un actor tan importante como son las pandillas. Bueno, de hecho no se pudiese hacer. Cualquier comunidad donde se pretende cualquier tipo de proyecto, se necesita contar por lo menos con el conocimiento y muchas veces con la aprobación de la pandilla. Y eso establece la necesidad de llegar a ellos a acuerdos, a diálogos. Hay cosas muy emblemáticas, como por ejemplo que las casas comunales o las canchas deportivas de las comunidades son los miembros de pandillas quienes tienen las llaves, ¿no? Entonces uno no puede utilizar la casa comunal para hacer cualquier tipo de actividad, sino solamente que ellos la presten. No se niegan a hacerlo, pero uno tiene que solicitarles el permiso. Pongo eso como un ejemplo del tipo de relación necesaria que se debe dar. Obviamente estoy hablando de algo que se ha venido dando a través de los años hasta llegar pues a los niveles que actualmente vivimos. Las pandillas nacieron de una manera muy sencilla, y creo que quizás todos recordamos que las cosas comenzaron por diferencias entre institutos, sobre todo los nacionales, ¿no? Y que se peleaban en la calle porque el trofeo era arrancarle la insignia de la institución educativa a un estudiante o robarle el cincho, sobre todo si éste tenía la hebilla que identificaba a ese instituto. Y luego pues que se agarraban a pedradas, y ustedes recordarán que sobre todo era en el centro de la ciudad y a la salida de clases cuando estas batallas campales se daban, y entonces la gente que andaba trabajando, comprando o tomando también el autobús tenía que salir corriendo. Entre tanto terminaba la pelea campal, donde no habían armas de fuego y muchas veces ni siquiera armas blancas, sino que eran puros puñetazos y pedradas. Así fue como las cosas comenzaron. En ese tiempo era tan normal, diríamos, porque yo tengo 57 años de edad y yo pues nací y me crié en la colonia Ferrocarril, muy al lado del barrio Santa Anita. Y cuando ya era un adolescente, estoy hablando ya de principios de la década de los 70, había ya mara, ¿no? De hecho, pues había una mara, y así se llamaba, ¿no? La mara de la colonia Málaga, era una, y que se peleaba contra la mara del barrio Santa Anita, ¿no? Pero otra vez, ¿verdad? Las peleas eran a veces hasta por los partidos que se daban en los intramuros o en los juegos intercolegiales de basquetbol que en esa época había, ¿no? Desde entonces ya habían maras, pero obviamente las peleas eran así, ¿no? A puñetazos y
Cuando las cosas eran muy graves eran ladrillazos, ya no piedras, ¿verdad? Pero no pasaba de eso. Entonces, como era un problema así, algo cotidiano, ¿no? y conocido, entonces el Estado, los políticos no le dieron la atención que se debía en un momento cuando realmente se debió haber intervenido en ese tipo de situaciones. Cuando ya el problema comenzó a ser una dificultad y comenzó a llamar la atención de las personas, entonces se le vio como una situación que podía ser manejada, pero desde el punto de vista de la política electoral, o sea, cómo yo aprovecho el fenómeno para poder obtener una ganancia electoral. Y así es como se lanzó lo que en su momento se llamó el Plan Mano Dura, que realmente fue algo más propagandístico, porque ustedes recordarán, eso fue al final de la presidencia de Francisco Flores. Creo que le faltaba como año y medio para terminar. Entonces, realmente él ya no hizo mayor cosa más que la publicidad, pero luego vinieron de nuevo las elecciones donde es Tony Saca quien gana el siguiente periodo y lo gana precisamente con un plan de gobierno que se llamaba El Salvador Seguro. Es decir, ahora se estaba utilizando el tema de la seguridad como la manera de presentarle al país, al ciudadano, un plan que le resultara atractivo y que le sonara al oído. Entonces, El Salvador Seguro ya sonaba porque ya las personas sentían que el tema de la seguridad era un problema, que en ese momento estaba en el segundo lugar de las preocupaciones ciudadanas. Y hace ya como 10 años está en el primer lugar por arriba de los problemas económicos. Bueno, Tony Saca gana la presidencia y él lanza su plan, que desde candidato lo mencionó, del plan Super Mano Dura. Él sí implementa ciertas acciones de represión, lo cual permite que durante un periodo de algunos meses haya un descenso en el índice de homicidios, pero era simplemente porque las pandillas se estaban reorganizando y adaptando a las nuevas condiciones, porque eso tienen las pandillas, que son muy creativas, son muy flexibles, muy elásticas, y ellos pueden renunciar incluso a cuestiones que para ellos son de mucho honor, como por ejemplo el tema de los tatuajes. Hace ya años ellos no se tatúan, precisamente porque el plan Super Mano Dura criminalizó el tema de los tatuajes. Los tatuados son los que estaban tatuados pues antes de ese periodo. Pero luego, una vez adaptados a las nuevas condiciones, el índice de homicidios no solamente recuperó el nivel anterior, sino que se incrementó todavía más y nadie se dio cuenta al final de la administración Saca que mientras que su plan de gobierno se llamaba El Salvador Seguro, dejó colocado a El Salvador como el país más violento del mundo. O sea, nadie se dio cuenta porque habían pasado 5 años ya y tenemos pues muy poca memoria. A eso pues vino ya la administración Funes. Durante la administración Funes el problema de la seguridad ya era un verdadero problema. Ya éramos el país más violento del mundo y es entonces cuando, bueno, él realmente, él fue el primer candidato a la presidencia que en su campaña comenzó a hablar de combinar el tema represivo, que había sido la nota única de las 2 presidencias anteriores, y él comienza a hablar del tema de la prevención. Obviamente nunca hubo un plan organizado o estructurado de prevención a la violencia, sino que simplemente se dedicó pues al tema de la represión. Él fue el que en el año 2010 ratificó la ley que popularmente se le conoció como la ley antipandilla. Se hizo un ofrecimiento de una ley de inserción, la cual hasta el día de hoy todavía no ha sido aprobada, 5 años después. En ese periodo es donde se da el tema de la tregua, la cual fue una gran oportunidad que lastimosamente no se hizo nada en el país para poderla aprovechar, porque esa ventana de oportunidad que se abrió fue una ocasión única y excelente como para poder haber intervenido en las comunidades con planes de prevención a la violencia y de reinserción, y no se hizo nada de eso. Otra vez, como el tema se estaba manejando desde una óptica política electoral,
Entonces, la idea era mantener, porque hubo una disminución sensible, ¿no?, y evidente, y que se puede comprobar con los números de lo que la tregua produjo, que de 15 asesinatos se bajó a un promedio como de 5 durante un periodo aproximado de unos 15 meses. Entonces, esa reducción fue notable, ¿no?, y las personas la sintieron. Se han dicho muchas cosas acerca de la tregua que no son ciertas, como por ejemplo, un argumento es, bueno, descendieron los homicidios, pero aumentó la cantidad de desapariciones. Si uno se va a las estadísticas, uno encuentra que eso no es verdad. Es cierto que durante los 15 meses de la tregua hubo un incremento sostenido de las desapariciones, pero un incremento que no era superior al que tradicionalmente ya se había venido teniendo. Es más, el descenso en muertes nunca llegó a equiparar en varios miles la cantidad de desaparecidos. Eso simplemente por querer aclarar algo que se ha dicho acerca del tema de la tregua. El problema fue ese, que la tregua se manejó políticamente, y tengo pues bastante convicción que el propósito de la presidencia Funes era terminar su mandato con esa disminución, aunque fuera artificial, de homicidios. Y digo artificial porque era simplemente resultado de acuerdos que las dirigencias de las pandillas se habían llegado entre ellos. Por supuesto, el presidente se dio el lujo de ir a las Naciones Unidas y presentar como un logro de su gobierno el haber logrado disminuir en tantos puntos el índice de homicidios y de violencia en el país, cuando realmente no había hecho nada. Y si le tomamos la palabra, él también manifiesta no haber tenido nada que ver con el tema de la tregua. Entonces no tiene nada de qué poderse sentir orgulloso o de qué poder decir esto es un logro de mi gobierno. Como se trató políticamente y estaba produciendo un resultado, entonces comenzó a atacarse el tema de la tregua también desde un punto de vista político-electoral, y ahí es donde se desarrollaron ideas como la que acabo de aclarar, de que disminuyeron los homicidios pero aumentaron las desapariciones, o ideas como por ejemplo, ese fue un espacio que las pandillas aprovecharon para poderse armar, lo cual pues tampoco es cierto, porque la tregua precisamente comenzó con una entrega simbólica de armas en la Plaza Barrios. Quizás todos recordamos la noticia, vimos fotografías, lo vimos en televisión. Yo no sé de armas, pero de las personas que sí saben, dicen que entre las armas que entregaron, ahí habían AK-47, fusiles Kalashnikov, escopetas 12, subametralladoras. Entonces, las pandillas ya estaban armadas, si no, no hubieran podido entregar ese tipo de armas. Otros han dicho también lo que permitió fue el fortalecimiento de los liderazgos de las pandillas, pero realmente no hubiera podido haber tregua si no hubiera ya liderazgos consolidados de las pandillas. Es la única manera en que se puede explicar una tregua, de que habían liderazgos nacionales reconocidos y consolidados. Solo así se puede explicar el descenso casi de la noche a la mañana del índice de homicidios como se dio. Pero como se trataba ahora de un tema político electoral, comenzó a atacársele y a vilipendiársele de tal manera que hoy en día hablar de tregua es mala palabra. Hablar de tregua es convertirse uno en apologista del terrorismo. Hablar de tregua hoy, bueno, es algo que yo ya no le hallo sentido hablarlo, porque las condiciones sociales y políticas que se necesitan para construir un entendimiento de ese tipo están totalmente cerradas, se han echado a perder. Y yo creo que habrá que esperar no menos de 10 años para que las personas se convenzan que este tipo de salidas que se han puesto en práctica en otros países son verdaderamente factibles, ¿no? El anterior director residente del PNUD en el país, el señor Robert Balen, platicando en una ocasión con él me decía, mire, él era italiano, ¿no? En Italia, me dice, es la fiscalía la que proporciona las líneas telefónicas para que los dirigentes de la mafia que están presos puedan comunicarse con sus bases y así poder hacer efectivos los acuerdos de diálogo que el gobierno hace con la mafia italiana, ¿no?
Entonces, él me lo ponía como un ejemplo. Entonces, el equivalente sería que la Fiscalía de El Salvador debería ser la que facilitara los medios de comunicación para que las dirigencias nacionales de las pandillas puedan enviar esas órdenes para reducir los índices de violencia y poder continuar con un proceso de diálogo que nunca llegó a concretizarse y que nunca fue respaldado por las medidas que se deberían hacer. Así llega el actual gobierno, y cuando este gobierno entra, también creo que recordaremos, porque hace año y medio, un poquito más de eso, ellos hablaban, no desechamos ninguna opción, y eso hablaba pues de que tampoco desechaban el tema del diálogo. Pero en la medida en que el tema de la tregua se había politizado, se convirtió en lo que dije, en una mala palabra que políticamente ya no les rendía crédito. Y este gobierno tiene una convicción, y es una convicción valedera, y es que si ellos no logran hacer nada con el tema de la violencia en el tiempo que les queda, ellos no ganan la siguiente elección. Definitivamente no la van a ganar. Entonces, por eso es que todos los esfuerzos están enfocados a la reducción de la violencia. Pero la violencia es algo que no se puede resolver ni en un año, ni en 2, ni en 5. Es un tema complejo que requiere esfuerzos y medidas de largo plazo. Entonces, solamente queda una opción, y esa es la opción de la represión. Y mientras más cruda y brutal sea, entonces de mejor manera. Esa es la causa por la cual ellos lo que hacen es simplemente pedir lo que la gente quiere. Y el salvadoreño somos personas que culturalmente somos violentos y agresivos, y todo lo queremos resolver por medio de la fuerza. Esto es lo que ha llevado a que, como una medida electoral, pensando ya en el 2018, se le dé a la gente lo que ellos piden. Entonces, si la gente lo que piden es pena de muerte, mátenlos, quémenlos, desháganse de esas ratas. Entonces, eso es lo que la gente quiere, entonces eso es lo que se les concede. Esta es una apuesta muy peligrosa, porque es una apuesta contra tiempo, porque el resultado de la represión descarada es lo que estamos teniendo hoy en día. Somos ahora, según la UNICEF, el país del mundo donde más niños y niñas se asesinan. El país del planeta donde más niños y niñas son asesinados. Y además de eso, no ha terminado el año, pero no necesitamos que termine. Ha habido ya tantos asesinatos este año que ya nos ganamos otra vez el primer lugar de país más violento en el mundo. Ya sobrepasamos a Honduras, que tenía el primer lugar. Y pase lo que pase, en los meses que vienen, ese lugar ya nos lo ganamos. Entonces, es solo cuestión de tiempo para que las personas se den cuenta de el efecto negativo que tiene el tema de la represión que ha llevado a abusos en donde la misma naturaleza y la mística de la Policía Nacional Civil se ha perdido. Pues ahora sabemos, y es pues ya antes algo que se hablaba entre muy pocas personas, del tema de los grupos de exterminio, ¿no? Luego fue un periódico digital el que destapó ya de una manera documental el tema, y ahora los principales periódicos del país lo están hablando abiertamente. Entonces, el llegar a ese extremo se ha producido porque es la apuesta de que la represión es la que puede dar salidas inmediatas, pero lo que ha dado pues es lo que actualmente estamos viendo en nuestro país. Me detengo hasta ahí por el tiempo. Bueno, qué bueno que Mario ya, digamos, hizo como un resumen de la historia de cómo hemos llegado a la situación, entonces me puede ahorrar esto. Como yo tengo aquí a la izquierda y a la derecha gente de palabra hablada, pero yo soy un hombre de palabra escrita, entonces yo sí necesito un papel. Entonces, tomando el punto donde Mario lo dejó, la situación de violencia tan grave como es ahorita, y lo más grave es, en vez de mejorar, va mes a mes empeorando.
sobre eso ya no hay que hablar más porque las cifras, las noticias diarias, nuestra propia experiencia lo comprueban diariamente. Pero el más grave peligro es que el gobierno no tiene un plan adecuado para enfrentar esa situación y que esta percepción puede llevar a todos nosotros, a los ciudadanos, a la conclusión fatalista que absolutamente nada se puede hacer. Si esto pasa, realmente como país perdemos la batalla. Porque no es cierto. Es cierto que con el gobierno, con este gobierno, por lo menos, no podemos hacer mucho o quizás no podemos hacer nada. Pero esto no es lo mismo que decir que no se puede hacer nada. Esa conclusión fatalista nunca hay que aceptarla. El gobierno nos hace llamados casi diarios diciendo que la seguridad es tarea de todos, pero no ofrece un concepto donde realmente quepa nuestra iniciativa como ciudadanos, como empresarios, como comunidades. Lo ideal sería que dentro de un plan integral liderado por el presidente y sus funcionarios, cada uno de nosotros pueda aportar según sus posibilidades, según sus experiencias, sus recursos y también cada uno de nosotros según nuestros propios intereses. Esto lamentablemente no es el caso, por más que nos hablen del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y de su plan El Salvador Seguro. Yo me había olvidado que ese plan El Salvador Seguro ya existía en otra época, ahorita se llama igual. Si esto fuera un plan real, este plan y la filosofía detrás de esto y la decisión del gobierno detrás de esto se reflejaría en el presupuesto para el 2016. En una redefinición de las prioridades del Estado y una focalización de los recursos en los problemas sociales que están detrás de la violencia y la delincuencia. Esto no es el caso. El presupuesto que este gobierno ahorita, paralelamente a su plan El Salvador Seguro presenta, tiene la misma estructura con muy pocas variedades, no hay una redefinición de las prioridades. Más bien sospechamos que con esta consigna la seguridad es tarea de todos, el gobierno quiere zafarse de su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad, la inclusión y la justicia. Y que con el plan El Salvador Seguro nos quieren imponer simplemente más impuestos y más préstamos. Entonces, si es cierto que con el gobierno en este momento no podemos hacer nada para aportar a solucionar el problema, por lo menos mientras no hay un cambio de su política o un cambio de gobierno, también es cierto y comprobado que la empresa privada y la sociedad civil pueden actuar por su propia cuenta. No tenemos que esperar al gobierno. No podremos arreglar el país, pero no estamos condenados a hacer nada. Lo que se puede hacer con proyectos parciales en determinados territorios, donde hay condiciones, está ya comprobado. Si todo el problema de la violencia y de la delincuencia se ha generado por la desintegración de los tejidos sociales, la creación de guetos, entonces podemos hacer labores de rescate, preservación del tejido social a escala de comunidades específicas. Lo que juntos la Asociación Escalón, Fundemás, la Fundación Mesa Ayao, con el apoyo de la AIRE, estábamos haciendo aquí en la Escalón, es la prueba de esta tesis. Mientras en general en el país, en esta ciudad, la situación se ha vuelto más conflictiva mes por mes, en la Escalón esto no es el caso. Porque hace como 5 o 6 años, unos empresarios y residentes decidimos lanzar un proyecto que construye relaciones de buenos vecinos entre los residentes, muchos de clase alta de la Escalón, las comunidades marginales que nos rodean y que nunca se han sentido parte de la colonia y las empresas locales.
Todos conocen el proyecto y los resultados. Lo que tal vez no tienen claro es que ahí, sin el gobierno, hicimos prevención y un poquito incluso rehabilitación. Y es por eso que no tenemos un auge de violencia en la Escalón y en sus alrededores. Cosa parecida está pasando, por ejemplo, en una comunidad muy famosa, emblemática, Las Palmas, pegado a la San Benito, a la Zona Rosa, pegado al otro lado al Estado Mayor y a la feria. Yo tengo varios años de trabajar con los jóvenes, con los deportistas, con la junta directiva de la comunidad de Las Palmas. Y eso incluye, obviamente, a los pandilleros. Como ya dijo Mario, no es una cuestión de que en esas colonias hay que pedir permiso, simplemente son parte de la vida comunitaria y uno no puede, no tiene ningún sentido práctico de excluirlos. Las Palmas es conocido como un baluarte de una de las pandillas, incluso la que ahorita el gobierno ha definido como la más agresiva, la 18 Revolucionarios. Es desde Las Palmas que esa pandilla se dirige a nivel de toda la ciudad e incluso aquí en la Escalón y en el resto de la ciudad e incluso a nivel nacional. Pero por el trabajo comunitario que se ha hecho durante años sin el gobierno en Las Palmas y por el hecho que este trabajo no ha marginado sino incluido a los pandilleros y sus familias, Las Palmas tiene ahorita más de 4 años sin un solo homicidio. Casi no tiene robos y se ha reducido a un mínimo las extorsiones dentro de la colonia. Siempre cuando hablo de esto con gente, inmediatamente viene el argumento, bueno, lo han reducido quizás alrededor de su casa, pero afuera no. Bueno, vamos a ver esto. Primero, hay que decir el hecho que la violencia se ha básicamente erradicado en una colonia que tiene 10.000 habitantes, que es como un pueblito. Esto ya es un valor en sí. Pero además se ha logrado que muchos de los jóvenes que gravitan alrededor de las pandillas en Las Palmas han regresado a la escuela o están trabajando, por lo menos donde se puede, informal o part-time. Y se ha logrado que las pandillas también han reducido, la pandilla de Las Palmas, sus actos delincuenciales en su entorno. Y el entorno de ellos, de Las Palmas, somos nosotros aquí en la Escalón. Incluye nuestras empresas en la San Benito y en la Escalón. Y se ha notado la diferencia. Esto se ha hecho con muy poca inversión, mucho menos que en las comunidades en la Escalón, porque no hay un proyecto así sostenido como este que tenemos aquí, gracias a la fundación de ustedes y otras en la Escalón. En última instancia, lo determinante no es el monto de la inversión y el alcance real de los proyectos y sus impactos reales sobre la comunidad. Los proyectos tienen un alto elemento simbólico. Estos proyectos, aunque son pequeños, mantienen viva la idea y la expectativa que hay esperanza y que las comunidades no están solas, que su entorno no es enemigo de ellos. Quiere decir que los que trabajamos y tenemos negocios aquí en la Escalón o en la San Benito no seamos percibidos como enemigos, sino de alguna manera como solidarios. Y cuando hablo de solidarios, los proyectos más exitosos demuestran que no es tanto un problema de solidaridad en el sentido estricto, sino más de interés compartido y de construir una visión
de un desarrollo compartido con las comunidades. Fenómenos parecidos existen en varios lugares y se han creado como islas en un mar de caos, miedo y desesperación. Por ejemplo, Valle del Sol en Apopa tiene más de 20,000 habitantes. Esto sí es como si fuera una ciudad aparte. 20,000. En esta comunidad viven entre 300 y 500 pandilleros. Y gracias al trabajo comunitario, otra vez, no gubernamental, y con casi nulos recursos, hoy esta colonia va a cumplir el tercer aniversario sin un solo homicidio. Cuando antes en esta colonia tenían entre 25 y 40 homicidios cada año. Las pandillas no han desaparecido de Valle del Sol, tampoco ha venido el gobierno, ni la AIRE, ni nadie con grandes proyectos, pero la gente con apoyos de pocos, algunas iglesias, algunas ONGs, algunos empresarios locales, han logrado rehacer parte del tejido social destruido. Y todos, incluyendo los pandilleros, lo respetan y lo cuidan. Lo mismo existe en comunidades de otros lugares comúnmente conocidos como zonas de guerra. Ilopango, Soyapango, Quezaltepeque, Zacatecoluca. Siempre son islas en una realidad que en general no es así, sino todo lo contrario. Alguien ha ido a estas islas y ha hecho la diferencia, con un proyecto de Onquinda, con un proyecto productivo, con alguna idea de fomentar el deporte, con organización social. En estas comunidades, normalmente una inversión de 10, 15 o 20,000 dólares puede hacer la diferencia realmente en grande. Claro que sería preferible que el Estado se haga cargo, defina un plan, asigne recursos y que nosotros podamos hacer el matching, lo complementario, con inversiones adicionales y con trabajo de voluntariado. Pero no hay ninguna razón de no hacer nada solo porque el Estado es incapaz de cambiar sus prioridades. Y tal vez sea incluso más sostenibles. Los alcaldes y los gobiernos se van y vienen. Los alcaldes duran 3 años, los gobiernos duran 5 años. Los vecinos y las empresas locales vamos a estar siempre. Tal vez lo que nosotros podemos hacer es más sostenible. Y si nosotros construimos vecindad y tejido social y inclusión comercial y laboral con las comunidades, pueden estas comunidades de repente empezar a perder su carácter de gueto que los ha convertido en problemas de seguridad pública. Yo creo que es tiempo de perder la fijación en lo que el Estado, el gobierno está dispuesto o no dispuesto de hacer. Y hay que perder el miedo y hablar y trabajar con todos, incluyendo los que están al margen de la sociedad y de la ley. Mucho más que nosotros nos imaginamos quieren insertarse a la sociedad con tal que alguien les abra las puertas. Gracias. En un mundo a veces olvidado de la violencia, creo que el mundo público de las maras está sobreexpuesto en los medios y en los comentarios y en la realidad. Las maras, por supuesto, existen, son violentísimas, controlan los territorios, las vidas de la gente, provocan renta y migraciones y todo lo que querramos. Pero creo que nos puede pasar el mismo problema engañoso en tiempos de la guerra. Cuando en tiempos de la guerra mataban a la gente, siempre era la guerrilla o siempre eran los escuadrones de la muerte. Y abajo de ese mundo real de la violencia de la guerra estaba el mundo del crimen normal y de los abusos de poder aprovechando la revuelta de arriba. Hablamos de violencia, pero en El Salvador
¿Quién dijo? Somos por naturaleza violentos, ¿verdad? Y entonces hay un montón de estructuras y de niveles de violencia escondidos. Y entonces la violencia de las maras tiene un caldo de cultivo muy lleno de nutrientes. Y entonces salen como hongos, porque alrededor de ellos y en medio de todos nosotros hay un mundo del que casi nunca se habla. Y entonces yo quisiera señalar algunos de esos tipos de violencia. El primero y más grave es la violencia estructural. Una sociedad hecha en base a la violencia. La marginación social y la exclusión social, que es peor. Eso es la más grave de las violencias. El bullying en las escuelas nos ejemplifica como el hostigamiento. Y yo los invitaría un día a salir a pie. Y después de unas cuadras uno está que echa rayos. Porque las aceras, hablemos de lo más inocente, están llenas de hoyos, de carros parqueados, de rótulos, de alambres que lo atraviesan. Ni siquiera el peatón tiene el mínimo respeto. No hablemos de la barranca donde vive la gente. Y cuando llegué a Cristo Redentor me dijeron, esta es la zona marginal. Y yo fui a ver y dije, si todo Soyapango es así, todo Mexicanos es así, todo es así. ¿Cuál zona marginal? La única diferencia es que ellos están en un agujero rodeados de edificios de lujo y de los campos de golf del campestre. Entonces, vivir allí es, además de opresivo, ofensivo. Marginación y exclusión. El Papa Francisco ha hablado de la cultura del desecho, lo que sobra. Y eso lo hacemos en el consumo, desperdiciamos la comida, pero también a nivel social. Rechazamos la gente, esta ya no me sirve. Esa, más las condiciones indignas de vida, a qué escuela van mis hijos, como en el hospital, solo acetaminofén me dan. Tengo un montón de amigas enfermeras y me cuentan que en el Rosales, las mismas enfermeras se multan, dicen ellas. ¿Qué vas a traer mañana? Yo las tijeras, yo el esparadrapo, yo las curitas. Y allí apareció en el periódico la señora que esperó 20 días a que hubiera una cama donde acostarse, mientras estaba en el corredor. Eso es una agresión espantosa, permanente, gravísima y escondida. Cuando se vive así, qué fácil, como un trapo empapado en gasolina, agarrar fuego, llegar a la violencia. Otro mundo violento es el de la familia. Y ha habido un cambio familiar gravísimo. Bueno, tal vez no culpable, pero pasar de la familia extendida a la familia nuclear, papá, mamá, hijos, a la familia disfuncional, ha venido agravando el problema muchísimo. Uno va todavía a los pueblos y en los cantones y las familias son grandotas. Ahí está el abuelo, ahí está la tía. Y entonces, aunque el papá salvadoreño casi nunca está, no importa tanto, porque tengo el tío, tengo el abuelo y hay una figura paterna y hay una autoridad y una organización de familia. Hay comida y hay autoridad. Cuando pasamos a la familia nuclear, la necesidad de venirse a la ciudad, las casitas, cajita de fósforo, el hacinamiento, el machismo, el alcohol, la migración, la necesidad económica me hace disfuncional esa familia. O ya no está ni papá ni mamá, ustedes saben que, bueno, tal vez me olvidó la cifra porque era de divorciados, pero un montón de niños en El Salvador nacen sin ser reconocidos por su papá. Pero si yo hubiera nacido en un cantón,
Ahí hubiera estado el tío adulto o el abuelo y me enseña a trabajar y él me tundea o me da la primera cerveza y el papá no hizo tanta falta. Pero en San Salvador, en Santa Tecla, en Soyapango, si no está el papá y solo la mamá, la cosa empieza a ser bien difícil. Y esa familia disfuncional, porque se tuvo que ir a Estados Unidos uno, gracias, o porque mataron al otro, o porque se divorciaron, hace que recaiga sobre uno solo la carga. Cuando la mamá trabaja, o los dos trabajan, y el sistema excelente de transporte que tenemos, y viene colgado durante 2 horas después de trabajar 10 horas en la maquila, la mamá no puede llegar con ternuras. Llega de verdad agotada. Y llega de mal humor porque en todo ese trayecto la manosearon, porque después el marero la quiso robar, porque el de la tienda le cobró, porque se metió la pierna en el hoyo chuco y llega a sopapear al cipote. La familia se nos arruinó. El abandono, la soledad y el ¿qué me importa o no puedo atenderte? Dejó solos a los cipotes. Aquí me he dado un gran susto en Cristo Redentor de esa violencia intrafamiliar en los niveles altos de la sociedad. Tenemos un grupo juvenil allí de cipotes acomodados. Y aquí, sin decir nombres, pero en las confesiones, es un llanto desde que empiezan hasta que terminan. Vivo solo, padre. El chofer me va a dejar al colegio tal, bilingüe, por supuesto. Regreso a media tarde, no está mi mamá porque está haciendo yoga o en el té de última generación o trabaja también. La muchacha me sube la cena y yo me entretengo. ¿En qué te entretenés? Y al principio se entretiene chateando, música, lo que fuera, después termina o con droga o con pornografía. Y llora, y llora, y llora el cipote. Una familia con apartamento de lujo, pero disfuncional. Y entonces no hay quien le diga, así se vive. Un sistema de violencia intrafamiliar que no necesita golpear, pero a veces también golpea, y que es un mundo subterráneo. Casi nadie se anima a hablar o a denunciar de los golpes, las amenazas, las humillaciones en la casa. El afecto se me fue. Y aquí mencionaron, y yo soy testigo de eso también, el crimen o la violencia institucional. Yo solo traía el ejemplo de la PNC. Miren, ha sido tan doloroso mirar cómo entra la policía y cómo los humilla y cómo lo golpea. Nosotros tenemos clínica allí. Las manos quebradas, todos los huesitos. Porque con la mano en el suelo, con las botas militares, le aplastan la mano. Le quebraron todos. Con la culata del rifle, los carcañales. 10 de la noche, 11 de la noche, a veces los cipotes brincándose un muro que tiene doble revisor, a tocarme la puerta para que los cure, porque no pueden ir a un hospital, porque les sacan la ficha y los controlan, a que los cure de las inmensas penqueadas que les ha dado a veces el padrastro, pero a veces la policía. Salen corriendo y entonces son los maricones que van a buscar al tatacura a que los proteja. Y yo soy el protector de los mareros porque le digo a la policía que no puede entrar al parqueo si es propiedad privada. ¿Dónde está la orden del juez? Cura hijo de tantos y a vos qué te importa y rapa. Nos ayuda o la misma autoridad enferma de violencia hasta que también yo tengo que hacerme violento. Hay mundos escondidos, pues, de autoridades o instituciones que deberían ser ejemplarizantes del mundo familiar en que vivo, que me agrede continuamente en muchas situaciones. Gracias a Dios hay familias hermosas. Y luego esa violencia estructural en las condiciones de vida, en no me importa mi hermano, pues. Dice la Biblia que cuando Caín mató a Abel, Dios le preguntaba, ¿dónde está tu hermano?
¿Y qué contestaba Caín? ¿Y que acaso yo soy guardián de mi hermano? Pues igualito. La verdad es que yo creo que sí somos guardianes unos de otros. Pues. Y entonces cuando ese mundo de violencia escondido, eso no sale en primeras páginas, no se llevan estadísticas, no se denuncia, no hay juzgados para eso, para dignificar al pobre, para darle el paso al peatón. Se fijaron que cuando construyeron los primeros pasos a nivel, que San Salvador era moderna, no había ni aceras ni gradas para los peatones, y que todavía los trabajadores de Santa Elena tienen que venirse por el carril de los carros, caminando contrasentido, porque nunca nadie pensó en ellos. Nadie. Ni el ingeniero, ni el constructor, ni el de seguridad vial, ni... Y uno se sorprende cómo es que yo hago un cuartito más en la casa y me cae la multa porque no tenía los permisos. Y ellos hicieron semejantes obras y nunca pensaron, el peatón necesita. No me importa, mi hermano. Yo creo que esa es la más grande violencia y es el caldo de cultivo en que todas las demás violencias, no solo por eso, aparecen. Yo creo que el problema es bien grave y es como la medusa, ¿vea? Tiene un montón de la medusa es, ¿vea? La que tiene un montón de culebras, ¿o no? Se corta una y nacen otras. Yo me puse a pensar y encontré como 5 o 6 papás de las maras y que no tienen un solo origen. Y entonces eso nos complica porque hay que hacer procesos históricos que nunca quisimos hacer. Se terminó la guerra y nadie en este país hizo reconciliación social. Porque la gente es bondadosa, sabemos que regresaron a sus casas y no se mataron allí unos con otros. Pero reconciliación para las heridas. Si todavía siento a la gente hablar en grupos en la parroquia, hablar de la guerra, y es una llorazón y una mocosera horrible, porque ni la señora elegante que le tomaron la guerrilla en la ofensiva final nunca lo contó y nunca perdonó, y la empleada que le mataron a machetazos al marido nunca lo contó y nunca perdonó y nunca se sintió abrazada, ni nadie le pidió perdón. No hubo trabajos serios de desmontaje de los combatientes, sea de guerrilla o sea del ejército. Pero si yo tengo durante 10 años el fusil día y noche como si fuera más fiel que mi esposa, y después lo tengo que dejar de lado, el fusil me quedó aquí, aquí, aquí. ¿Quién me ayudó a pacificarme? Yo creo que ese es un papá, un modelo de violencia institucional que cada grupo de derecha o de izquierda hizo héroes. Al ejército había que aplaudirle y a los guerrilleros también. Y mientras compraba mis pañuelos para parecerme a no sé qué, los hipotes fueron aprendiendo qué chivo andar con un fusilón y con las botas militares. Ahí hay una tarea que hacer. Un segundo papá de la guerrilla son los gringos, de las maras. Nos mandaron los mejores profesores de allá de violencia, de los migrantes que se hicieron pandilleros en Los Ángeles. Y entonces los capturaron ellos y los mandaron de regreso. Y aquí ni sabíamos de eso. Y nos llegaron el montón de pandilleros cada avionazo. Y mandaron excelentes profesores de violencia y ahora se quejan de que aprendimos bien la lección, pues. No, ellos organizaron con el estilo y las tácticas y la psicología de allá a cipotes que ya admiraban aquí. Tercer papá, es lo que ya hablamos de la familia. Si yo no tengo afecto y nadie la ve por mí, es grosero oír, me arrepiento de haberte tenido, deja de fregarme, no tengo tiempo. Y mamás que se endurecieron de la vida y son papá y mamá y ya no abrazan. Las abuelitas no caben en esas casitas y ya no chinchinean.
Pero si cuando a mí no me quieren, el de la mara llega, venite, no has comido, aquí te vamos a dar de comer. Mira, lo que te pase a vos, a mí me importa. Y si te penquean, avísame, porque yo aquí tengo este fusil. Y somos brother. Y de verdad se lo cumple. Entonces sustituyeron al papá y a la mamá simplemente porque no tuvieron afecto. Y la mara en medio de la violencia da pertenencia, da seguridad, da defensa, da sentido de poder. Ahora me van a respetar los que antes me querían ningunear. Entonces me hago de la mara, pero tal vez una característica fundamental de cada uno de ellos es que no tiene familia. Tiene pues, pero no tiene familia. Otro papá o tata de las maras es la deseducación. Así le he puesto yo para decirle de alguna manera, pero yo he dicho, ¿quién transmite hoy valores? En una familia estable, pues vea. Pero la mayoría de las familias en El Salvador son muy disfuncionales. Las iglesias transmiten valores. Contaditas. Algunas hay que decirle lo que dice Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hacen allí parados mirando al cielo? Cuando Jesús subía y los apóstoles quedaron apantallados. Un montón de movimientos eclesiales, evangélicos o católicos, o de filosofías orientales y de yogas y de todo eso. Lo único que hacen es escapar a la gente de la realidad. Mirando al cielo y no me quite mi paz y mi nirvana porque aquí vengo a escaparme del sufrimiento que tengo. Transmiten valores. A veces en escuelas, a veces en grupos juveniles, a veces en retiros, sí. Pero la escuela transmite valores. Lo comentaba en el postre del fracaso que tuve yo con una escuela allí porque ni atrás ni adelante los profesores del gobierno querían ni cambiar ni interesarse por los hipotes, los puteaban groseramente, su metodología de trabajo era anticuadísima, su misma desfachatez. El día que les pagaban, como había que ir a firmar, no había clases. Y como esos profesores son inamovibles, no se pueden despedir. Los lugares de escuelas transmiten valores. Entonces esa deseducación ha ido dejando a nuestra gente vacía. Eso es un papá que engendra a las maras porque otro le va a enseñar, ¿verdad? Me acuerdo de un padre donde yo estuve una vez, le decía a los esposos, cuida a tu esposa y chuleala, si no, otro la va a cuidar y la va a chulear. Sácala a cenar, si no, otro la va a sacar a cenar. Y así ha pasado con los muchachos, los niños, a la sociedad, cuidar los hipotes, si no, otro los va a cuidar y los va a educar. Familias, iglesias, y nos comieron el mandado de las maras. Entonces yo miro una situación bien grave, una violencia que favorece en lo estructural y en lo familiar a que salga lo de las maras, y un montón de papás y de provocadores de la experiencia de maras que nos complican la situación porque el trabajo debe ser al final sobre las causas, ¿verdad? Para quitar la raíz del problema. Pero hay que mirarlo de frente el problema porque por supuesto que tiene solución. Y aunque sea a largo plazo, y porque es largo hay que empezar más temprano, ¿verdad? Así que yo me alegro de estas iniciativas y los felicito porque pocas veces tenemos foros o interés de platicar o de ponernos a pensar en la solución de los problemas. Bueno, disculpen la tardanza y ya.